de urbanismo, donde entendemos hizo una gran labor y es un gran conocedor de este tema que tratábamos antes de la pausa, y le damos los buenos días. Bienvenido, Irving. Bueno, buenos días, Edison. Bienvenido, Frank. Para mí es un gran placer. Sobre todo, tenía bastante tiempo que no venía a esta planta de televisión y compartir con buenos amigos temática que hay que discutir el día a día, porque mucha gente habla, pero mucha gente aporta lo que debe de ser, y los técnicos en la República Dominicana estamos llamados a entender cuál es la problemática, dar soluciones y tratar de salir de un accionar en la República Dominicana donde se habla mucho y se hace poco, porque lo que tenemos que obtener es resultados, y siempre he abogado en que uno trabajar buscando resultados. Por eso muy recientemente nosotros en lo que se llaman los micro y pequeños y medianos empresarios hicimos una feria en tan solo 30 días, pero una feria que fue una semilla, porque nosotros entendemos de que las ferias en la República Dominicana no solamente son exhibición, no es chercha, porque la mayoría de las ferias tienen un alto contenido popular, que es el de la música, el de la bebida, y aparte también tienen lo que es la exhibición y el comercio. Esta feria nosotros le inyectamos lo que debía ser un componente cultural, pero sobre todo temático, de discutir la problemática, qué está pasando con los micro y pequeños y medianos empresarios en la República Dominicana, y le dejamos un gran legado no solamente a Santiago, sino a la República Dominicana y a todas aquellas instituciones y a todas aquellas personas que hablan de los MIPYMES. Aquí, cuando uno ve los periódicos en la República Dominicana, uno cree que los MIPYMES están bollantes de dinero, muchos proyectos, muchos recursos, pero no llegan a los MIPYMES, porque el 80% se lo llevan los grandes y el 20% se disfrazan los grandes de pequeños. Porque hay algo que hay que destacar aquí, que en un manifiesto que nosotros pusimos a la Nación, con 13 lineamientos muy definidos, y el primer argumento nuestro es que a los MIPYMES se le exonere del pago de impuestos durante los primeros 5 años. Es decir, porque hay un estudio que demuestra que de 100 empresas, 80 se van en el primer año, 5 en el segundo y 5 en el tercero. O sea que están quedando 10 sobrevivientes, que nadie sabe si en el cuarto o quinto año se van. Pero además también estamos analizando que hay que cambiar la ley que crea el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, y los reglamentos que organizan la micro y la pequeña y mediana empresa, porque no es verdad que las medianas empresas se pueden comparar con las micro y la pequeña, porque una empresa en la República Dominicana con 150 empleados ya no es cualquier tipo de empresa, ya se está formalizada, ya se está sostenible, pero que resulta que el gran problema está en la micro y la mediana y la pequeña empresa, que no hay ningún tipo de incentivo. Es decir, entonces, ¿qué resulta? Que cuando llega un concurso a nivel de compra y contrataciones del Estado, las compañías grandes, las empresas grandes se disfrazan de pequeños, forman empresas pequeñas con todo lo de la ley, y entonces también participan en los concursos, y los pequeños no pueden optar, porque el 99% de los micro y pequeños empresarios, cuando van a la banca a buscar dinero, resulta que no pueden cumplir los requerimientos. No, sistema financiero, aparte del impositivo, el sistema financiero dominicano es... Sí, y nosotros perverso. También creemos de que la ley de la cooperativa debe de ser cambiada, porque en España los jóvenes talentosos que no tenían empleo se asociaron a través del cooperativismo, y entonces ahí comenzaron a trabajar, porque aquí en la República Dominicana subió de un 57 a un 59% la masa laboral informal. ¿Qué significa la masa laboral informal? Bueno, como la economía a mí no tiene capacidad para emplearme, entonces yo tengo que montar en mi marquesina, o tengo que montar ya ahora los nuevos negocios, que desde tu casa, desde un computador, entonces ya tú puedes generar riqueza. Entonces tenemos que buscarle facilidades, y para eso los gobiernos locales son los responsables, porque nosotros dentro del manifiesto exigimos a las alcaldías crear un mecanismo, una estrategia, una alianza entre el gobierno central y los gobiernos locales, cómo crear las facilidades de producir empleo y crear zonas para el fomento de los MIPYMES, porque no es verdad que los MIPYMES, los micro y pequeños y medianos empresarios, que se han ganado, como que dice, un espacio dentro de la comunidad, puedan ejercer lo que es el comercio en las vías públicas, claro, siempre en el orden, siempre que no afecte el tránsito, porque hemos visitado grandes capitales del mundo. Si tú vas al Capitolio de Washington, tú vas a ver en el frente vendiendo... Frente al Chase,
el Chase en Manhattan, tú te encuentras un desastre. Bueno, toda la comida dominicana, pero si tú vas a Argentina, frente a la Casa Rosada, te vas a encontrar lo mismo. Si tú te vas a Madrid, si tú te vas a Barcelona, si tú te vas a Santiago de Chile, es que la economía informal es la economía que mantiene a la clase de abajo, a los excluyentes de un sistema, y por tanto las alcaldías tienen que generar empleo. Desgraciadamente es una pena que nuestro alcalde de Santiago, que nunca de mí va a tener una crítica ácida como se acostumbra aquí en la República Dominicana, creía que tenía otra visión, porque el que pasa por una Cámara de Diputados 6 años, se supone que tiene una visión ya muy por encima. Entonces resulta que esa exclusión social, porque mientras permite frente en el parque de la 30 de marzo, una cafetería bar que está frente a la catedral, que yo, desde el punto de vista urbanista, veo que a la ciudad hay que darle un tono internacional. Y no solamente abogaría por eso, nosotros tenemos un proyecto de la calle del Sol para estrechar, para que la gente pueda caminar más, que donde todas las pizzerías, la heladería, pues puedan, para que haya un ambiente armónico entre la parte urbana. Pero cuando uno ve que la exclusión social, a ellos se lo permiten, pero el pobre, el negro y el feo, entonces hay una exclusión. Entonces ahí es donde ese proyecto yo lo catalogo que es excluyente, porque no se le da la misma participación a todos. Ustedes manejaron, cuando ustedes eran parte del ayuntamiento, que es algo que tengo mis críticas a esa gestión, súper crítico fui con esa gestión, de ese proyecto que ustedes tenían de ordenar a los buhoneros, diciéndole, mira, tú vas a estar, en vez de estar así, esa es la caseta, aparte de la plaza del sombrerero. Bueno, es que nosotros, donde quiera que hubo una intervención, por ejemplo, en la calle del Sol, en la calle del Sol se hizo la plaza Lorenzo Vargas, que es una plaza completamente exitosa, donde la alcaldía invirtió 42 millones de pesos. Y resulta que la obra no salió gratis, porque son obras precisamente para un sector, que ese mismo sector pagó la obra, porque cada buhonero de eso aportó un aporte simbólico de 100 mil pesos. Ya al año lo había pagado, en el segundo año estaba remodelando. Es decir, que estaba yendo, pero además también a los piñeros en la salida hacia Navarrete, también se reorganizaron y se le hizo una plaza, pero también a los artesanos se le hizo una plaza frente al monumento, que desgraciadamente la Asociación de Artesanos, que se le entregó esa plaza, un proyecto muy bonito, un proyecto exitoso, resulta que por una mala administración interna de ellos, porque le habíamos hecho las observaciones al alcalde pasado de que quien estaba dirigiendo esa asociación estaba negociando, no estaba haciendo lo correcto. Entonces el alcalde nos dijo, no, que esas informaciones que no eran correctas. Yo, alcalde, le está quitando dinero para colocar gente ahí que no son artesanos. Entonces eso se le hizo un daño, todavía ellos están batallando. Y nosotros pero también, ya hay un bar, yo creo que eso... ¿Ya eso está ocupado? No, lo que pasa es que los artesanos están en la parte de abajo, porque había un proyecto de prolongar la plaza tanto a la izquierda como a la derecha, con vocación turística. Es decir, hay 2 túneles que están debajo de la Francia, que el turista, cuando llegara al monumento, pasara por el primer túnel, llegara a los artesanos, que lo viera fabricando su artesanía, sí. Y entonces saliera después por el segundo túnel, que hay un taller ahí debajo de la Francia, porque ese es un proyecto de corte turístico, pero además también de generar empleo, pero además también de eliminar la inseguridad que existía en esa zona, porque ahí esa zona era completamente de un alto contenido social, muy explosivo. Y además también nosotros construimos unas casetas móviles, que yo nunca estuve de acuerdo con el diseño, porque no la encontré muy estética para lo que es un equipamiento urbano, porque una caseta en una ciudad debe ser un equipamiento urbano que sirva de publicidad, que sirva de comunicación, ¿verdad? Que sirva también de algo atractivo para la ciudad. Ahora mismo, recientemente en Londres, en la capital de Londres, pues remodelaron todo ese equipamiento urbano, donde todavía quedan los que venden revistas, ¿verdad? Lo que la gente se toma un café. Y entonces es una visión internacional. Creo que independientemente de los errores que se hayan cometido en la gestión pasada, creo que el contenido social fue muy alto, porque intervenir las cañadas, hacer obras de apartamentos, que aunque en sentido general no es una función del ayuntamiento, pero sí cuando hay que intervenir un proyecto que hay que llevarse 1, 2 o 3 casas, automáticamente esos proyectos sociales son mandatorios. ¿Qué ha pasado ahí con ustedes y con Cerulle, que
luces y sombras como todo el mundo. Sí. Hay muchísimas cosas que defender y vemos al doctor escondido en medio de este desastre, porque usted está definiendo algo explosivo de lo que es esa economía informal y del impacto que eso tiene para un municipio en el presente y en el futuro. En la reintegración social. Exacto. ¿Dónde está ese ex alcalde que creía en eso? ¿Dónde están ustedes defendiendo esa cosa? En las cuales yo creo que las personas pueden estar en orden y como dice la ley, pero tienen que estar porque desgraciadamente no tienen otro modo de vida. ¿O acaso estar en orden es esos humildes trabajadores que se ganan la vida tintando vehículos frente ahí al edificio de Luis Méndez Racing? ¿Qué tenía que ver el toldo? Entonces ahora están ahora mismo aguantando sol, están ahí en el sol. Y le quitaron el toldo. Entonces, en cualquier capital del mundo tú vas a ver. Ahora, ¿se le quitaron los toldos a algunos negocios emblemáticos de Santiago? Aquí hay un importante hotel de Santiago que tiene ocupada una calle, más sin embargo, ese tipo de medidas, cuando hay que tomarlas, es muy riesgoso porque tú debes de medir cuál es el alcance al rico, al pobre, y resulta que el pobre es de aquellos que hacen menos daño a la ciudad, porque el rico cuando interviene lo hacen grande, y entonces nosotros vemos que ese afán de poner el orden dentro de un desorden, porque los policías municipales no tienen facultad para quitar una caseta. No, y andan ellos están recogiendo haitianos. Eso tiene que ser un juez. O sea, en el periodo donde a mí me tocó ser secretario de urbanismo, no topamos una sola intervención porque eso tiene que ser en manos de un juez. Si aparece algún municipio de Santiago que quiera someter al alcalde ante la acción irregular de destruir vivienda, usted construye una vivienda en un sitio que es público o área verde, usted el procedimiento es someterlo y que sea un juez. Entonces el juez es que ordena a la alcaldía de Santiago como parte ejecutoria del ayuntamiento la demolición de ese bien que ha adquirido ese señor. Entonces me da mucha lástima porque veo en los medios de comunicación cómo se le quitan las mercancías a los vendedores informales. En términos vulgar dicen ellos mismos que se lo han robado. ¿Eso es robo? Entonces resulta que no hay régimen de consecuencias. Aquí vemos cómo se utilizan armas de guerra en los policías municipales. Yo fui testigo que cuando pasé al cargo de secretario general, apareció en las bóvedas del ayuntamiento un revólver Magnum, que es un arma de guerra prácticamente, y todo el mundo lo quería. Yo como secretario general me opuse y ese revólver Magnum se quedó en la bóveda porque yo entiendo que los policías municipales tienen su rol municipal y tienen dos funciones básicas. Los policías municipales, una es que tienen que proteger las instalaciones, las propiedades municipales. Exacto. Llámese Casa Cruz, llámese parque, llámese mercado, llámese cementerio. Y la otra es hacer que se cumplan las ordenanzas y regulaciones. Pero hacer que se cumplan las ordenanzas y resoluciones es que si usted construyó algo indebido, tiene que levantar un acta. Y esa acta entonces va al tribunal municipal, que no es del ayuntamiento, un tribunal que es de la justicia ordinaria de la República Dominicana. Entonces ese tribunal, en sección abierta, se presentan ambas partes. Entonces tú no presentaste el papel, pues seguro que el tribunal te va a fallar en contra, te va a multar. Entonces lo que más debe ser es hacer una amonestación antes del sometimiento para que esa gente... Yo vuelvo y pregunto, ¿dónde están ustedes? Que a veces nos han dejado ese pleito de ese desorden que ese señor tiene ahí. ¿Dónde están ustedes que son opositores y que resultan, Edison, resultan ustedes que aparecen como lo peor de lo peor porque han permitido que a sus anchas se hagan cosas y ustedes... No, es que no es así, fíjate, en una administración siempre hay como un producto de calidad. ¿Qué hacen las empresas cuando tiran una producción en línea? Puede ser que esa producción en línea te salgan 1, 2 o 3 productos malos, pero la gestión del doctor Gilberto Cerrulla, cuando tú ves el accionar, los productos malos eran menos que los productos buenos, y en esta administración los productos malos son mayores que los productos buenos, porque si tú le sacas el maquillaje y lo que es el manejo de los medios de comunicación a esta administración,
¿dónde se queda? ¿Dónde está el manejo eficiente de los recursos? No hay nada. Y en el caso no hay nuestro, una obra que exhibir. En el caso nuestro, yo como secretario general en aquella ocasión, yo era un crítico interno de la gestión. A mí yo tuve que enfrentar momentos difíciles, tanto dentro como fuera, porque yo precisamente era el equilibrio entre el accionar de muchas cosas que se dan en todas las administraciones municipales y que yo defiendo en el territorio donde yo me desenvolví, que fue en urbanismo, donde la Cámara de Cuentas, en 4 estudios, que ni yo mismo me lo creo, porque eso no es normal. Los resultados entre lo ubicado y lo auditado, entre lo que se le pagó al contratista, el primer año fue un 99.68% de valoración. Y en los 3 años restantes fueron 100%. Es decir, que es en la República Dominicana, en 335 obras que yo dirigí en los 4 primeros años. Eso de verdad. ¿Y ahí a qué se debe eso? Que todo el mundo se sorprende. Ustedes ganaron premio hasta del Ministerio de Administración Pública a la calidad y la transparencia. Así es. ¿Qué pasó? Que pasamos de ser un ayuntamiento en el tema de transparencia, premiado por el MAP, a caer en el renglón de los peores ayuntamientos. No, no es peores, porque si tú le sacas a esa administración al final las 70 toneladas de desechos sólidos que estaban en las avenidas, porque la gente habla que el de Santiago estaba perdido. Cuando se hizo el operativo, lo que aparecieron fueron 70 toneladas. Con aquel operativo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con el equipo del alcalde, cuando se terminó, no se terminó el operativo, cuando yo contabilizo, al tercer día ya la ciudad estaba limpia, prácticamente eran 70 toneladas. Entonces, cuando tú le sacas lo que es la parte de transportación, tú muy difícil tú puedes hablar de un Víctor Brecht, tú muy difícil puedes hablar de un Ramón Pichardo. En el caso mío, yo no tengo que defenderme, sino está avalado por la Cámara de Cuentas. Tú no puedes hablar de Domingo Guzmán en hipoteca, donde aumentó los recursos en más de un 200%. Tú no puedes hablar de un Josué Gómez. Nosotros salimos mucho más pobres de esa alcaldía y ahora tú ves que hay... Menos Cerulle, que se fue bien. Donde gente que están adquiriendo propiedades de 10 y 20 millones de pesos, como se habla que se llevaron 50 millones de pesos el de recursos humanos. Dicen que se lo llevó, pero ¿qué resulta? Que eso está en la justicia, pero ¿cómo se saca un cheque en una alcaldía? Eso es lo más difícil del mundo. Eso es lo más difícil. Es decir, que ahí había un gran equipo. Y por eso el caso... Y él no va a hablar. Por eso el caso cayó en el limbo. Sí. Vamos a brindarle a Irving una taza del Así mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Yo quiero ver más de esto, de que la gente sepa, porque usted está siendo respetuoso, le está diciendo a Santiago lo que fue y lo que es. Sí, porque fíjate, en política aquí en la República Dominicana se estila el tú acabar moralmente con una persona, y yo creo que lo más importante es que decir las cosas como deben de ser. Porque, por ejemplo, en el caso mío, que a mí me tocó manejar, yo como secretario general, se supone que el secretario general es el segundo puesto en mando de una administración. Y resulta que en algunos asuntos, sobre todo cuando venían visitas internacionales, que había que o comprar algo, minuta, 200, 400 pesos, 500, 2.000 pesos para resolver algo. Resulta que a mí se me hizo imposible yo tener que cobrar unas facturitas que me mandaron a comprarla, que el alcalde me mandó a comprar, y todos los peros me lo pusieron. Entonces yo, muy respetuoso, lo único que le decía, mira, ahí está la factura, ahí está el capítulo que está esto, y me la ponían en China, porque los cheques se entregan personalmente. Es decir, un cheque a nombre de Erickson no lo puede cobrar otra persona en tesorería. Más sin embargo, había algo tan y tan difícil que se llevaron el tesorero, y se dice que el secretario general parece que le ha quitado todo los poderes. Los poderes, porque no sé, porque es del equipo de Abel que viene de la Vamos Cámara. a ir a la publicidad. Yo quiero, Irving, que hagamos una evaluación que discutía con unos amigos. Sí. Yo decía, con 80 millones, Cerulle había hecho 70 cosas de apartamentos. Entonces, ojalá que fueron 71. Exacto. Entonces, esa entradita con un corazón partido y una calzadita nos costó 80 millones, para entonces ver si en el aspecto de ingeniería usted ve estructura ahí que pueda costar esa cantidad. Es un disparate. Vamos a la publicidad. Sabor acá.
55, hay una pregunta que quedó en el tapete, en el tintero, con lo de la entrada a Santiago, la opinión que le merece a usted esta construcción, esta obra que se hizo, y yo quiero conectarla con lo que ha sido este desarrollo urbanístico que ha tenido Santiago, si ha sido planificado, cuando no hay una política definida, todo se convierte en un caos. Y en Santiago uno entra al casco urbano, el centro de la ciudad, y es un puro desastre. Se manejaron rutas en la gestión de Gilberto Cerulle, se cambiaron, se agregaron, y se ha buscado una solución a esto. Se habla de la Fortaleza San Luis. Yo quiero que usted conecte entrada a Santiago y Fortaleza San Luis. Si realmente esto debe ser un cementerio para todas estas chatarras, estos vehículos, la AME que está ahí, y un museo que funciona, que realmente uno no entiende qué beneficio ha traído o si se le ha dado el valor que realmente amerita. Puede ser una interesante pregunta. Yo recuerdo que cuando ellos anunciaron el famoso proyecto de entrada monumental a la ciudad de Santiago, yo subí en mis redes y le hice llegar también una sugerencia a tiempo, donde se le decía que esa obra está contratada por la Odebrecht Manuel Estrella, que es una obra que comenzaron a ejecutarla. Recuerdan que comenzaron a tumbarla en una zona donde hay unos moteles turísticos, ahí comenzaron a tumbar lo que es el arbolado central. Pero ahí en ese entonces el gobierno cambió el chucho y lo mandó directamente a la Circunvalación Norte para ejecutar esos proyectos. Entonces en las redes sociales, y le hice llegar al secretario general también de la Alcaldía de Santiago cuál era mi opinión, donde se le decía qué es lo que los santiagueros necesitamos de ese proyecto, es más carriles. Y el proyecto de Odebrecht tenía prácticamente 3 carriles para subir y 3 carriles para bajar. Es decir, que lo único nuevo que tiene ese proyecto, porque meter de que un bulevar en el medio de dos líneas de alto tráfico, donde el monóxido de carbono, ya en Santiago, puntos, que el monóxido de carbono a cierto tipo de horas, pues está afectando, y además también el problema acústico, los decibeles ya están pasando por encima de 55, es un proyecto completamente equivocado, completamente absurdo, completamente costoso. ¿Cómo tú vas a comparar el proyecto de Huerta Larga de 120 apartamentos, el saneamiento de 2,5 kilómetros, con una ecovía, un puente que conectó con los salados, que salió por 71 millones de pesos? Entonces ahí es donde está la calidad del gasto, un proyecto que fue hecho al revés, porque si una persona va a pasar esa avenida autopista, la va a cruzar transversalmente, es decir, que debió ejecutar pasos transversales, y por menos de 40 millones de pesos se hubiese ejecutado la ampliación. Es decir, que salía a la mitad, porque ¿cuál es el único valor agregado que tiene? Es darle la bienvenida y la despedida a Santiago. Es lo más. Entonces es un proyecto equivocado que en un año de ejecución presupuestaria, como fue el otro año, que él supuestamente gastó de que 203 millones de 500 que tenían que gastar en inversión, entonces resulta que 80 lo gasta ahí. Pero además también 50 millones. 80 más el ingeniero se quejó y el ayuntamiento tuvo que asfaltar una parte, es decir, que eso ni se sabe cuánto salió. Pero además también ahí tiene algo muy interesante, que el ayuntamiento, antes de que la Cámara de Cuentas regrese, hay un desbalance de cerca de 53 millones de pesos. Es decir, que en vez de gastarse 203, lo que se gastaron fueron cerca de 150, porque cuando ellos cierran el gasto presupuestario de obras en el mes de agosto del otro año, cuando ellos inician la contabilidad del mes de octubre, entonces ellos dicen que si tú cierras en 150 millones de pesos un determinado mes, tú no me puedes decir que tú me vas a comenzar con el estado de gasto en cero, es 53 millones de pesos más. Es decir, que eso tienen ellos que aclararlo por el bien de la administración, porque es muy raro que una administración local en la República Dominicana pueda pasar lo que es el tamiz de un estudio serio de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿Usted conoce a José Yarul? Sí, es un contratista de hace bastante tiempo, sobre todo viene de la línea balaguerista, una compañía con mucha experiencia,
Creo que él ejecutó lo mejor que pudo, muchas cosas que yo no Pero estaba usted de conoce acuerdo. la ley de compras y contrataciones. Sí, Y perfectamente. usted sabe que él es funcionario del gobierno y la ley Bueno, dice que no es que el puede. problema es que la ley de compra y contrataciones aquí se está violentando. Así tú ves cómo se está violentando aquí. Porque él es colega suyo, él es asesor del presidente en materia de urbanismo, entonces eso lo inhabilitaba para hacer esa Bueno, obra. perfectamente. Ese es el problema. Por eso cuando fui funcionario del ayuntamiento, ¿o acaso ustedes tienen muchas informaciones que llegan? ¿A ustedes les ha llegado que yo construí algunas obras de la gestión pasada? ¿No? ¿O ustedes saben si yo me favorecí de tantas cosas que se hicieron? No, yo por el contrario estaba enfrentando situaciones difíciles, porque cuando a ti te van a llevar 200,000 pesos, un sobrecito cerrado, que tú lo rechazas, ya tú te estás ganando un enemigo. Entonces hay que pasar por ese tamiz cuando a un contratista se le deben 14 millones de pesos, que la administración pasada, anterior a nosotros, la había mandado a pagar y me estaba dando el 50%. ¿Cuál es el acto de corrupción si yo lo que tenía que hacer única y exclusivamente no firmar nada y hacerme el chivo loco? O sea, yo no iba a hacer nada más que recibir, ¿verdad? Y dejar que lo que mandó a pagar la administración pasada de nuestro amigo José Enrique, entonces le pagara eso. Resulta que él estaba cobrando 14 millones de pesos y resulta que una auditoría que yo le hice estaba en menos 16. Es decir que, y esa persona, desgraciadamente, lamento mucho lo que le sucedió, se dio un tiro, sobrevivió. Esa era la obra del cuerpo de bomberos que se está construyendo aquí en El Dorado. En El Dorado. Hay muchos problemas que tuve es yo un con el sitio doctor por eso. equivocado, entonces a ese amigo lo metieron en el medio, porque él no era ingeniero, pero lo metieron en el medio, le mandaron a pagar partidas que no estaban ejecutadas. Imagínate tú a nivel que está, si los inodoros estaban colocados, o si el pañete está colocado. Entonces cuando hicimos la auditoría, nos dimos cuenta que aunque queríamos terminarlo, era imposible, porque nosotros le hicimos una oferta a él previa, que mucha gente amiga de él se acercaron a nosotros y habíamos llegado a un acuerdo que yo me iba a hacer un poquito el chivo loco y en vez de que nos debiera 16 millones de pesos, nosotros le decíamos que le íbamos a pagar 2 millones porque era peor no iniciar la obra. Y además también conseguirle alguna otra facilidad, llámese que participara en obras, para nosotros entonces resarcirlo y que el golpe no fuera tan duro. Porque la otra parte que Fran habla de toda esta ruta, este desorden Bueno, en el Fortaleza transporte San Luis. Fortaleza mira, San Luis. Es que nosotros teníamos lo que era un plan de ordenamiento territorial perfecto. Yo cuando fui secretario de urbanismo, le había dicho al doctor Cerulle que me incluyera de la Secretaría de Urbanismo, lo que era la Dirección de Tránsito, porque consideraba de que, al igual que en otras administraciones, se aprueban otorgamientos de nuevas franjas sin el rigor del cumplimiento que debe ser con un estudio de planeamiento urbano y la Dirección de Tránsito. Entonces se le pasa al Consejo. Entonces resulta que como nunca se hizo como debió ser, porque no es que las ciudades no necesiten más rutas, las ciudades se estudian y si la ciudad a ti te exige porque hay una actividad económica Las que estadísticas, se lo que yo decía movió ahorita. hacia un determinado sitio, entonces hay que moverla. Ahora hay muchos sindicalistas y muchos empresarios que están muy de acuerdo porque el caos que hay en el centro histórico, quien lo está ocasionando principalmente son las entradas de las rutas, porque nuestro amigo Juan muchas veces dice que con las estadísticas el porcentaje de vehículos Sí. de transporte público es una minoría comparado con los demás, pero que resulta que si tú vas al trabajo, tú utilizas tu vehículo y lo parqueas por 8 horas o 5 horas, pero resulta que como es el modo de ellos vivir, cuántas vueltas dan, entonces ese estudio, el mismo Juan está de acuerdo en que se sienten a hacer un estudio serio y esos estudios o esas pretensiones que tienen de que la fortaleza de San Luis sea convertida en un parqueo general, eso es algo absurdo, porque la única parte que yo estimo que sería un proyecto complementario a lo que es un gran proyecto de ciudad, de ser lo que es el parque cultural Fortaleza San Luis como plataforma para el lanzamiento del turismo en la ciudad de Santiago, donde todos los artistas plásticos estén ahí. ¿Y lo que es ahora, Irving? Un basudero. No, ¿Cómo es lo que es un y sobre basudero? todo, ahí hay muchísimas instituciones que no deberían estar, pero nosotros tenemos diseñado un proyecto. Por eso yo, cuando terminé mi gestión, el único que hizo el lanzamiento de las memorias
fui yo, o sea, yo plasmé lo que hicimos en el área mía. Es decir, y además también plasmé cuáles proyectos, y ahí estaba precisamente ese parque temático de la Fortaleza de San Luis. La única parte que se pueden hacer el parqueo es donde se están parqueando los motores, ¿verdad? Sí. Que ahí hay un terraplén, ¿verdad? Porque eso es un edificio de patrimonio cultural que tenemos que preservar. Tenemos que ir a la publicidad, pero brevemente, ¿está vinculado a algún partido? Yo estoy vinculado, como siempre, yo vengo del PRD, ahora mismo estoy en el PRM, y estoy, diríamos, que en una consulta, porque se me han acercado bastante gente, no desde ahora, 4 años atrás, y creo que estoy preparando una propuesta que se llama Santiago, una ciudad para la vida, que donde es algo muy interesante, que lo voy a ¿Para llevar, ser el candidato a alcalde? bueno, ¿Por el PRM? yo lo voy a llevar a consulta, y si ellos creen que ese proyecto es Ahí viable... está. Vea, le conseguí o le un gusta. candidato. El candidato del PRM con conocimiento, un hombre que sabe, que yo creo que hace falta. Ya no hay que buscar más nada para que no sigan perdiendo tiempo. Eso es el hombre de ustedes. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Ahorita me matan. Para poder tocar todos los temas que realmente son de importancia para la municipalidad. Antes de que nos vayamos, ingeniero, usted como un experto en lo que es el movimiento de la tierra y que vemos las predicciones y los cónclaves que se hacen, cuando dice una expresión muy popular, cuando tuve la casa del vecino en peligro, pon la tuya en remojo. Así es. Ustedes han estado hablando de un fenómeno de grandes, un telúrico de grandes proporciones, que Santiago no está preparado para esto. Solo cuando vemos un fenómeno de este tipo
que el pasa el vecino, que nos pasa cerca. Realmente la situación se está esperando. La situación es dramática. Precisamente yo voy a Puerto Rico en función de presidente de la micro y pequeña empresa de la ciudad de Santiago, y voy a dar una conferencia entre 4 alcaldías de Puerto Rico, llámese Mayagüez, Ponce, San Germán y el municipio de Guánica, y donde voy a dar una conferencia sobre el riesgo sísmico y adaptabilidad al cambio climático en el Caribe. Entonces, cuando observamos en Puerto Rico lo que es la parte de oriente de Cuba, ahí en Santiago, y lo que es la República Dominicana, vamos a entrar en efecto dominó en días inmediatos, es decir, porque estamos ya precisamente dentro de un peligro de alto riesgo sísmico. Y en el caso de la República Dominicana y en el caso de Santiago, bueno, tenemos 2 estudios básicos. Ustedes saben que las placas se mueven a una velocidad determinada. Entre más velocidad tiene la placa, mucho más deformación y mucho más energía acumula. Aquí en República Dominicana, cada 50 o 75 años debe de ocurrir un gran terremoto en República Dominicana por la acumulación de energía en los diferentes sistemas de placas. Y resulta que el último gran terremoto fue en el año 1946. Si contamos el 46 a 2018, estamos hablando de 73 años, lo que significa que ese periodo ya está casi agotado. Y el último estudio que se hizo sobre la falla septentrional por el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica demostró en 3 trincheras que hicieron, una en Navarrete, una en Jacagua y otra en Tenares, que en el caso de Navarrete Tamboril, que es el tramo que está frente a Santiago, sí, ahí ocurren terremotos cada 800 años, y el último gran terremoto fue en el año 1200. ¿Y eso que sucedió en Carlos Díaz? Que eso es un hundimiento. No, es que esos son problemas precisamente de la tipología del terreno y la circulación del agua en el interior de la tierra, que se va llevando el material fino. Cuando se lleva el material fino, entonces, porque una estructura tiene que ser todo, por ejemplo, el tipo de suelo. Un suelo tiene lo que es el elemento más pequeño, que es el limo, que es el que tú consigues cuando tú limpias el filtro de agua en tu casa. El segundo es la arcilla, que es un poquito más grande, después viene la arena, después viene la grava y después viene la roca que comparte. Entonces, cuando tú le sacas algún elemento estructural, entonces eso se comienza a recabar. Y en el caso de Carlos Díaz, a mí me entrevistaron 5 meses antes de que ocurriera el desastre, y nosotros hacíamos el pronóstico qué era lo que estaba pasando. Y en el caso de un movimiento telúrico en la ciudad de Santiago, se estima que se puede producir un terremoto de 7.5, con la particularidad de que estamos cerca, y la tipología de las fallas septentrionales es que los terremotos van a ser superficiales, menos de 10 kilómetros. Desgraciadamente, nuestra gobernadora estaba precisamente inmersa en un plan de simulacro. Desgraciadamente, Santiago ha perdido a una funcionaria que estaba precisamente con esta política de prevención, porque ahora nombrarla como directora de pasaporte, que la felicitamos, ¿verdad? Porque una persona que no es conflictiva, una persona integradora, y que en lo que tengo nunca he visto un conflicto en ella, ahí se está perdiendo. Y estamos abogando porque Santiago instale un sistema de alerta temprano. Es decir, de 4 posibilidades que nosotros tenemos de la ocurrencia de terremotos, en 3 de ellas tenemos la posibilidad de nosotros salvar todas las vidas. Es decir, si el terremoto se da en la bahía de Cahuaitiano, como sucedió en el 1842, que destruyó a Santiago, ahí tenemos aproximadamente 33 segundos. Es decir, cuando ocurre el terremoto, el sistema de alerta temprano se dispara. Pero y en un país que se cae en la pared de las escuelas, bueno, Irving, no, ¿cómo? Eso va a ser peor. Eso te voy a decir después que te termine de hacer. Si el terremoto se da como el 46, que se dio en la bahía de Samaná, nosotros tenemos cerca de 38 segundos para movilizarnos con tiempo. Si se da al norte de Puerto Plata, como ocurrió en el año 2003, tenemos no muchos segundos, tenemos 13 segundos, que es necesario para yo bajar de una 4ª planta. Ahora, si se da en la falla septentrional, no hay nada que hacer, porque tenemos prácticamente 1 segundo de ganancia por cada 5 kilómetros de distancia donde se ocurra, y entonces nosotros tenemos que instalar este sistema de alerta temprano, que no es más que instalar un sistema, porque un sismo, cuando se da, genera varias ondas sísmicas. Si usted fuera el alcalde, ¿usted invertiría más tiempo eso en un Miss Universo o en un Cassandra? Bueno, que prácticamente en Miss Universo no existe en la partida presupuestaria de la alcaldía. Sí, la prevención existe, y lo que ellos han hecho en esta gestión es que la dirección que había de control de riesgo en la ciudad de Santiago, ellos lo eliminaron cuando nosotros dejamos todas las maquinarias necesarias para que lo pusieran al servicio de la sociedad, es decir, que se examinaran las edificaciones existentes, que el 80% de nuestras escuelas son vulnerables. Eso no significa que todas se van a caer,
una se va a caer, una estaba vaticinando que el Luis Francisco de Payá tiene un alto riesgo, que el Politécnico Femenino Señor de la Merced tiene alto riesgo, que muchas plazas hay que corregirla, pero yo en una posición de alcalde invertiría siempre en lo que es la calidad de la Irving, gente, muchísimas gracias. prevención y sobre todo calidad de Irving, vida, que es lo que no hay. Si se decide aspirar, me voy a convertir en su bocina. Bueno, pues, Gratuita, muchas porque gracias. tiene conocimiento y tiene algo que es en lo que nosotros creemos que usted cree en la gente. Así es. Es un enfoque social y Así puede es. contar con nosotros. Nosotros no necesitamos ni amigos ni compañeros, se necesitan gente que vayan a trabajar en favor de la ciudad. Así que si se decide, aquí tiene una bocina. Es una primicia que le estoy dando y a ustedes también lo voy a consultar porque creo que la plataforma de ejecutoria va a salir precisamente de allá para acá, de la sociedad, Bueno, y no de una imponencia de un alcalde. Bueno, yo no soy nadie ni en ese partido ni nada, pero como ciudadano tiene mi aprobación, Muchas porque gracias, muchas tiene gracias. un enfoque social que es lo que a mí de manera particular más me importa. Gracias al ingeniero Irving Vargas por comparecer al día de hoy con nosotros aquí en el Café de Diario 55. Con ustedes las gracias, nosotros más que agradecidos con contar todos los días con sus sintonías. Recordarles que mañana Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo este equipo les espera en otra edición de Diario 55 y el Café de Diario 55. Feliz resto del día.